Hoy te cuento la historia de un chico huérfano, que luego de que su madre lo abandonara, tuvo que cuidarse por sí solo, llevando una vida bastante precaria por mucho tiempo. Por suerte, luego de algún tiempo, varias personas en su mundo comenzaron a despertar habilidades especiales, y él era uno de ellos. Lamentablemente su poder no era demasiado fuerte, siendo clasificado como un simple rango F, o bueno, eso era lo que todos creían, ya que el chico, con ayuda de un sistema especial que había desbloqueado junto a sus poderes, con el paso del tiempo comenzó a mejorar más y más sus habilidades, llegando a superar por mucho los chicos que antes lo habían humillado, e incluso a sus maestros, los cuales, en medio de una misión al lado del prota, tuvieron que bajar la cabeza ante él para que les prestara su ayuda, aunque el chico no se olvidaría de todo por lo que lo habían hecho pasar. Además, usó sus poderes para conseguir el dinero necesario para mejorar tanto su estilo de vida como el de su hermana. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Spirit Grey, my love. La historia comienza presentándonos a esta mujer de aquí, quien junto a su hijo estaba escapando de algunos tipos en medio de la lluvia. Por suerte, una señora del lugar, al ver su estado, le ofreció pasar a su casa para descansar un poco. Sin embargo, la mujer, con la excusa de ir por algunas medicinas, no tuvo más opción que dejar a su cuidado al niño, escapando del lugar y dejándole como único recuerdo a su hijo una especie de collar. Después de esto, 18 años más tarde, nos muestran cómo ese niño, o más bien nuestro prota, Lu Shu, había crecido y ahora se encontraba a cargo de Yu, esta chica de aquí, quien había crecido a su lado en el orfanato, pero luego de que este tuviera que abandonarlo, la niña no había querido dejarlo solo, y ahora ambos cuidaban el uno del otro. Eso sí, el prota a duras penas era capaz de hacerse cargo de ella, ya que no contaba con muchos recursos financieros, pero se las arreglaba para darle algunos gustos con el poco dinero que conseguía, incluso llevándola a una especie de festival que se estaba llevando a cabo en su ciudad, y donde pudieron apreciar cómo un mago era capaz de controlar el fuego a voluntad. Fuego que de hecho despertó una especie de conexión con el collar del prota, aunque este último no le prestó demasiada atención y continuó disfrutando del espectáculo. Por otra parte, una vez el evento terminó, la hermana del chico lo convenció a escabullirse tras el escenario para conocer al mago de antes. Y como siempre, el prota no pudo negarse, aunque al hacerlo fueron testigos de algo impactante. Algunos tipos habían interceptado al mago, disparándole una especie de tranquilizante, y para empeorar todo, notaron la presencia de los chicos. Por suerte, el prota inventó la excusa de que solo estaban buscando el baño, gracias a lo cual pudieron salir del problema. Pero bueno, unas horas más tarde, mientras estaban en su casa descansando, escucharon en la televisión que algunas personas de todo el país habían estado despertando habilidades especiales, como teletransportarse o incluso lanzar rayos, algo a lo que el prota, que tenía que preparar la cena, no le prestó demasiada atención. Sin embargo, como no contaba con los ingredientes necesarios, no tuvo más opción que ir por ellos en medio de la noche. Pero mientras lo hacía, recordó cómo había conocido a Yu, la cual siempre había estado a su lado en el orfanato, convirtiéndose en la familia que nunca tuvo. Lamentablemente, a causa de sus pensamientos, no prestó atención a su camino y terminó siendo atropellado por un camión. Pero tranquilos, no fue transportado a un isekai, ya que antes de que colgara los tenis, el collar que su madre le había obsequiado libera una especie de aura en su interior, la cual se encargó de sanar sus heridas. Y no solo de eso, sino también de despertar el poder que se encontraba latente en su interior. Gracias a esto, Lu Shu se levantó como si nada hubiera pasado, dejando al conductor aterrado. Eso sí, notó algo raro, algunos números habían aparecido encima del tipo. Y no solo de este, ya que luego de que el chico fuera por los ingredientes que necesitaba, al asustar al tipo de la tienda con su sangre, notó que de nuevo varios números aparecieron sobre él. El chico no entendía qué carajos estaba ocurriendo, así que de inmediato volvió a casa, donde su hermana quedó aterrada al ver su estado, pero el chico le respondió que no se preocupara, no sentía ningún tipo de dolor. Lo extraño fue que al darse una ducha, descubrió que no tenía ningún rasguño, y eso no era todo. Momentos después, ante él apareció una especie de sistema, mostrándole todos los puntos que había recolectado al provocar emociones negativas en las personas, ya que sí, eso era lo que representaban los números de antes.
puntos que ahora podría utilizar para canjearlos por una recompensa, la cual no llegó hasta luego de varios intentos en una especie de ruleta, que canjeaba los puntos de antes a cambio de intentos, y dicha recompensa no fue otra que una fruta con el efecto de mejorar su estado de salud e incluso incrementar sus estadísticas físicas. Obviamente Lu Shu no se detendría ahí, así que continuó sacándole provecho a todos los puntos que había obtenido en el camino. Eso sí, una vez se terminaron, el sistema le otorgó una nueva recompensa, una especie de pergamino místico que lo llevó a su plano astral, que representaba en términos simples el flujo de energía en su interior. Así que ahora el chico sabía que si quería obtener más poder, necesitaría conseguir más puntos negativos. Por otra parte, después de esto y de disfrutar de la cena junto a su hermana, gracias al sistema que había obtenido, Lu Shu sintió la presencia de varios tipos en los techos de su vecindario. Así que para salir de dudas, decidió echar un vistazo, dándose cuenta que los tipos eran los mismos de antes y los cuales ahora se encontraban persiguiendo a otra persona. Desafortunadamente para el buen Lu Shu, los tipos notaron la presencia de alguien en las cercanías. Por suerte, justo antes de que lo encontraran, el chico consiguió llegar hasta una posición en la cual no levantar sospechas. Y una vez lo interrogaron, el prota únicamente les dijo que esa era su casa y estaba reparando el tejado, a lo que los hombres, después de notar que no contaba con una energía fuera de lo normal, lo dejaron en paz. Aunque momentos después, una vez el prota regresó junto a su hermana, ambos se dieron cuenta de que un tipo había caído en su jardín, el cual no era otro que el mago de antes, que estaba siendo perseguido y del cual el prota se aprovechó para obtener algunos puntos, molestándolo un poco, al grado de que el tipo enfurecido quiso quemarlo vivo. Por suerte, gracias al reciente despertar de Lu Shu, eso no resultó. Y una vez el hijo de fruta se largó, el prota utilizó los puntos que había obtenido por molestarlo para obtener una nueva recompensa, esta vez consiguiendo una especie de semilla brillante que le otorgó fuerza muy por encima a la de una persona normal. Por otra parte, al día siguiente, mientras el prota, como todos los días, vendía huevos duros para conseguir algo de dinero, fue visitado por algunos alumnos de su academia, los cuales intentaron humillarlo por el nivel de vida que llevaba, pero el chico usó eso a su favor, enfureciendo a los tipos para conseguir más puntos para el sistema. Pero bueno, momentos después, una vez en el instituto, Lu Shu encontró cierta información rondando en internet que explicaba cómo era la clasificación de cada persona que despertaba habilidades especiales, deduciendo que por sus características actuales se encontraba en el rango F. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un alumno, quien les informó que un compañero había despertado, así que de inmediato todos se pusieron en marcha para enterarse de lo que estaba ocurriendo. Y el prota no fue la excepción, descubriendo que el estudiante había despertado fuerza sobrehumana y estaba por acabar con la vida de su maestro. Por suerte, el prota aprovechó la ocasión para hacer enfurecer a todos con sus palabras, pero distrayendo lo suficiente al estudiante para que consiguieran poner a salvo al profesor. En otras palabras, mató 2 pájaros de un tiro, ya que ahora que todo el instituto lo odiaba, contaba con más puntos. Por otra parte, al volver a su salón notó que los tipos de antes habían llegado a la escuela para realizar exámenes de sangre en todos los alumnos, para así saber quiénes contaban con habilidades especiales, y a pesar de que intentó evadirlos, al final no pudo zafarse del análisis. Horas más tarde, cuando regresó a casa, notó que Yu había pescado un resfriado bastante serio. Por suerte, utilizó las frutas que había guardado del sistema para recuperar no solo su estado de salud, sino también intentar despertar habilidades especiales en su hermana. Pero bueno, vayamos a lo importante. Al siguiente día, cuando el prota regresó a clases, su maestro daría los resultados de los análisis, explicándoles que los alumnos con habilidades serían transferidos a una clase especial para enseñarles a controlar sus poderes. Varios alumnos fueron nombrados por el tipo, pero lo que impactó a todos fue que Lu Shu era uno de los despertados con habilidades especiales. Pero bueno, días más tarde, una vez la clase estuvo conformada, a estos últimos se integró un nuevo estudiante, Jin Shu, quien también contaba con habilidades especiales. Y como siempre, el prota aprovechó para obtener algunos puntos de este. Pero bueno, unas horas más tarde, uno de los soldados de antes se presentó ante los alumnos de la clase especial, explicándoles que él sería el encargado de enseñarles a controlar y mejorar sus habilidades, aunque antes de eso tendrían que someterse a una especie de prueba en la que identificarían en qué rango se encontraban actualmente, y para eso simplemente tendrían que colocar un poco de su sangre en un líquido especial, y dependiendo del color que se tornara, ese sería su nivel actual. Desafortunadamente, el resultado del prota fue F, y a pesar de que algunos se burlaban de él, esto no parecía importarle demasiado. Horas más tarde, una vez regresó a casa, continuó utilizando sus puntos en la ruleta para obtener algo útil. Sin embargo, únicamente consiguió algunos tofus apestosos, o bueno, eso hasta que desbloqueó una especie de pergamino oscuro, y el cual terminó siendo absorbido por Yu, desencadenando que
esta por fin despertara sus habilidades especiales, algo que el prota había estado buscando. Por otra parte, el chico utilizó los tofus del sistema para conseguir algo de dinero. Además, continuaba haciendo enojar a las personas para obtener más puntos, y así poco a poco su estilo de vida comenzaba a mejorar, hasta que después de algún tiempo obtuvo una nueva fruta que lo llevó al siguiente nivel, siendo capaz de materializar una espada espiritual. En otras palabras, Lu Shu había alcanzado la clase C, ya que solo ellas eran capaces de utilizar una habilidad como esa. Días más tarde, los entrenadores le obsequiaron una especie de cristal a cada despertado, el cual le sería de mucha utilidad para mejorar sus habilidades e incluso subir de rango. Desafortunadamente, después de probarlo, Lu Shu descubrió que los métodos convencionales no funcionaban en él, únicamente podía mejorar por medio del sistema. Dejando eso de lado, mientras el chico se dirigía a su colegio, se topó con Lee, uno de sus vecinos, quien al parecer solía practicar la esgrima, y desde hace bastante tiempo había querido transmitirle sus conocimientos al buen Lu Shu. Por otra parte, el prota aprovechó su nueva amistad con Yan Shu, quien contaba con bastante información para investigar acerca de la organización Tianlu, a la que pertenecían los tipos de antes, enterándose que se encargaban de atrapar a los despertados que usaban sus poderes para romper las leyes y que al parecer contaban con habilidades muy superiores. Horas más tarde, cuando el prota regresó a casa, de nuevo sintió la presencia de los tipos de antes, los cuales esta vez se encontraban visitando a Lee, el vecino de antes, con el objetivo de convencerlo de regresar a su organización, ya que solo él con sus habilidades era el indicado para guiarlos. Sin embargo, el anciano se negó. Lu Shu, al escuchar esto, quedó impactado. Además, ahora creía que tal vez no era mala idea aprender algunas técnicas del anciano, así que al siguiente día se presentó ante él, aceptando su oferta. Y bueno, una vez el señor Lee aceptó, ambos comenzaron con el entrenamiento, en el que el tipo le dio algunas pesas al prota, con más de 300 kilos, las cuales le ayudarían a mejorar su estado físico, algo que no salió como esperaba, ya que el prota, después de llegar al rango C, contaba con una fuerza muy superior al promedio. Así que al notar esto, Lee supo que lo mejor era saltarse todo lo básico, mostrándole al chico una técnica bastante avanzada, con la cual podría convertir cualquier objeto en una espada bastante afilada. Así que lo siguiente sería que Lu Shu aprendiera esgrima para sacarle todo el provecho a dicha técnica. Y después de algunas horas, el anciano le preguntó para qué utilizaría su poder, recordándole que alguien que poseía habilidades especiales tenía la responsabilidad de proteger a los más débiles, a lo que el chico le contestó que utilizaría sus habilidades únicamente para proteger a su hermana, la única que había estado a su lado. Lo demás no le importaba un carajo. Por otra parte, días después de esto, el señor Lee nuevamente fue visitado por alguien perteneciente a la organización Tianlu, esta vez por alguien de clase B, y el cual informó que muy pronto una nueva grieta se abriría en las cercanías, advirtiéndole que lo mejor era que no se involucrara. Por suerte, una vez se marchó, el anciano le dijo al prota que no se preocupara por eso, más bien le dio algunas pruebas como la de antes para saber qué tanto había subido de nivel. Aunque una vez el prota se sometió a ellas, el resultado fue bastante extraño, ya que no sabía muy bien en qué rango se encontraba actualmente, así que no tuvo más opción que mentirle a su maestro, con que aún se encontraba en la clase F. Unas horas más tarde, el prota descubrió que gracias a su nueva clase, que aún era desconocida, ahora podía plasmar una especie de aura protectora que incrementaba sus habilidades. Pero este no era el único con un nuevo poder, ya que su hermana, al igual que este, había adquirido otra habilidad, y una bastante chetada, que le permitía materializar seres que habían perdido la vida y controlarlos a voluntad. Gracias a esto, según Lu Shu, las cosas comenzaban a mejorar y quizá en un futuro serían capaces de comprarse su propia casa. Sin embargo, mientras conversaba con su hermana, pudo sentir la presencia de 3 despertados, así que de inmediato se puso en marcha para enterarse de lo que ocurría. Eso sí, no tuvo más opción que llevar consigo a Yu, quien también los había percibido. Una vez estuvieron cerca, notaron que la organización de antes se estaba enfrentando a algunos tipos quienes al parecer habían causado destrozos en toda la ciudad, pero contaban con habilidades muy superiores, al grado de poner contra las cuerdas a los elementos de dicha organización. Y después de un rato, los despertados consiguieron escapar, así que Lu Shu, luego de enviar a su hermana directo a casa, se puso en marcha para investigar un poco más acerca de estos últimos, los cuales unas horas después habían sido rodeados por los hombres de Tianlu. A pesar de eso, uno de ellos usó como escudo a sus compañeros para escapar, hasta que uno de los guardias, con una especie de ataque de sangre, consiguió causarle una herida bastante seria. Sin embargo, después de hacerlo, notaron la presencia de un ente en el lugar,
Que sí, no era otro que Lu Shu, así que de inmediato intentaron atraparlo, creyendo que se trataba de un aliado del otro tipo. Al hacerlo se dieron cuenta de que no estaban ante alguien común, ya que el chico era capaz de seguirles el paso, e incluso de superar a varios de sus elementos, mientras que el otro tipo usó la distracción para encargarse del resto. Ambos, tanto él como Lu Shu, estaban en otro nivel. Aún así, el tipo cometió un grave error, intentar enfrentarse a Lu Shu, quien utilizando la espada de su interior, en un par de segundos acabó con la vida del despertado de clase D. En otras palabras, el prota estaba rotísimo. Pero bueno, unas horas más tarde, luego de percatarse que las cosas en el lugar se habían calmado, Lu Shu llevó a su hermana para que esta última intentara despertar al espíritu del tipo de antes. Sin embargo, a pesar de que Yu consiguió encontrar su espíritu, no contaba con una fuerza espiritual suficiente para traerlo de vuelta. Eso sí, como recompensa, Lu Shu terminó llevándola a comer algo. Aunque una vez ahí, el prota le dijo a Yu que quizá en el orfanato hubiera podido llevar una vida mucho mejor. Sin embargo, esto destrozó a la chica, quien creyendo que el tipo quería regresarla, rompió en llanto. Al verla así, el prota recordó cómo luego de que lo echaran del orfanato, Yu lo había seguido, y por más que intentó regresarla, ella nunca se separó de él, así que no tuvo más opción que hacerse cargo de esta última. Por lo que después de recordar todo lo que habían pasado, le dijo que no se preocupara, ellos siempre estarían juntos. Por otra parte, en la organización se habían enterado de todo lo ocurrido, y sobre cómo un nuevo despertado que quizás se encontraba en el rango C había aparecido, así que debían tener cuidado con él. Además de eso, un tipo llamado Yi en el rango B les informó que muy pronto una nueva grieta se abriría, así que solicitó el permiso de los altos mandos para encargarse de ella. Unos días después de esto, Yu le informó a Lu Shu que recientemente había conseguido la energía espiritual que le faltaba y ahora era capaz de despertar al tipo de antes e incluso de observar los recuerdos de este último antes de que falleciera, y en los cuales había descubierto el lugar donde había escondido el dinero robado por su banda y el cual podrían utilizar para mejorar sus vidas. Pero el chico le dijo que no podían utilizar ese dinero, pero le prometió que muy pronto conseguiría el necesario por sus propios medios. Por otra parte, unos días después de esto, Yi, el tipo de antes, sería presentado en la academia del prota como el nuevo director, aunque durante la ceremonia Lu Shu descubrió que este último era bastante poderoso, al grado de encontrarse en la clase B. Por suerte consiguió esconder su energía antes de que el tipo lo notara. Momentos después, el nuevo director les informó que ellos, como despertados, muy pronto se enfrentarían a amenazas bastante serias, así que tendrían que mejorar rápidamente, y para eso les brindó algunos cristales de energía como los de antes. Sin embargo, como dicho método no funcionaba del todo con Lu Shu, después de enterarse que los cristales contaban con un enorme valor, decidió pedirle a Jin Shu, quien contaba con los contactos adecuados, que los vendiera en el mercado negro, y gracias a lo cual logró conseguir el dinero que había estado buscando para mejorar su estilo de vida, informándole a Yu que por fin había comprado la casa en la que vivían, por lo que ya no tendrían que preocuparse más por la renta. La chica al enterarse rompió en llanto, las cosas por fin comenzaban a mejorar. Pero bueno, después de esto, mientras el prota regresaba a su casa del trabajo, recibió la notificación de que todos los alumnos despertados tendrían que acudir a una misión por algunos días. Así que sin más opciones, luego de despedirse de Yu, el prota tuvo que acudir al reclutamiento. Y una vez en el transporte, Jin Shu le explicó que no debía preocuparse, ellos simplemente se encargarían de custodiar las afueras de la grieta, ya que en caso de entrar, ninguno de ellos sería capaz de sobrevivir, revelándole que al parecer dichas grietas habían sido dejadas en la tierra por una raza de extraterrestres bastante antigua, y las cuales contaban en su interior con objetos muy valiosos como armas mágicas, así que lo más probable era que muchos quisieran apoderarse de su contenido. Por otra parte, una vez estuvieron en el campamento, notaron que muchas escuelas más habían sido reclutadas para esa misión. Eso sí, sus entrenadores les indicaron que a partir de ese momento ya no serían tratados como alumnos, sino más bien como soldados con habilidades especiales. Pero bueno, mientras el campamento tenía lugar, Lu Shu aprovechaba cada oportunidad que tenía para hacer enojar a sus compañeros y así obtener más puntos, ya que solo de esa manera obtendría más poder y estaría lo suficientemente preparado en caso de que las cosas no salieran como estaban planeadas. Y sí, tal como lo había predicho, unos días después algo extraño ocurrió. Una especie de niebla proveniente de la grieta comenzó a transportar a todos los alumnos a su interior. El prota intentó escapar junto a Jin Shu, pero al final eso no resultó y ambos fueron devorados por la grieta. Una vez dentro, el chico no podía conocer bien el escenario. Además, de inmediato fue atacado por una especie de zombies bastante hábiles. Por suerte, gracias a sus habilidades, no le tomó trabajo deshacerse de ellos, pero ahora entendía por qué los alumnos de clase baja
estaban sentenciados a perder la vida. Después de esto, continuó con su camino para encontrar un sitio en el cual descansar, ya que estaba por oscurecer. Sin embargo, en el camino se encontró con los cadáveres de varios de sus compañeros, que al parecer habían sido víctimas de los zombies. Unas horas más tarde, mientras continuaba en su búsqueda para encontrar un lugar para descansar, terminó topándose con este tipo de aquí, Chang. Por suerte el prota, gracias a su sistema, se percató que este último era un espía de otra organización, así que se mantuvo alerta, eso sí, sin hacerle saber que ya conocía su identidad. Además, aprovechó la oportunidad para conseguir todos los puntos posibles, haciéndolo enfurecer, ya que en esa situación obtener nuevas habilidades era crucial para sobrevivir. Sin embargo, luego de pasar la noche al lado de Lu Shu, el tipo se hartó e intentó arrebatarle la vida, por lo que ambos iniciaron un combate en el que parecían estar bastante parejos. O bueno, eso hasta que Chico se puso serio y empleó su mejor técnica para acabar con la vida del espía. Claro que luego de hacerlo, el prota se dio cuenta que había acabado con la vida de alguien. Aún así, no debía prestarle mucha atención. Unos momentos después de esto, luego de varias horas de explorar el lugar, Lu Shu por fin consiguió encontrar algo de fruta en un árbol. Fruta que al parecer contaba con propiedades especiales, reponiendo la energía que había perdido en las últimas horas. Aún así, tuvo que recogerlas rápidamente, ya que las ardillas de dichos árboles no eran demasiado amigables. Una vez estuvo en un lugar seguro, se dispuso a disfrutarlas. Lamentablemente sus problemas aún no terminaban, ya que una manada de lobos espirituales aparecieron en los alrededores, y no tuvo más alternativa que escapar. Aún así las bestias poco a poco comenzaban a acercarse, e incluso sus zapatos no pudieron seguir el ritmo, rompiéndose en el camino. Pero una vez lo hicieron, Lu Shu se dio cuenta de que estos solo lo estaban frenando, ya que ahora era capaz de correr mucho más rápido, y unos momentos después se deshizo de las criaturas, llegando al campamento de algunos de sus compañeros que aún seguían con vida, y los cuales, al ver el nivel actual con el que el prota contaba, le pidieron que los protegiera, además de que incluso compartiera su comida con ellos. Pero el prota, como siempre, los trató de la patada, y una vez se repuso, continuó con su viaje, abandonándolos a su suerte. Esto porque había tomado la decisión de encontrar el núcleo de la grieta por su cuenta. Pero bueno, mientras el prota se dirigía al centro de la grieta, terminó topándose con una especie de zombie mucho más poderoso a los anteriores, al grado de ser capaz de montar un caballo. Por suerte Chico logró hacerle frente, pero al ver que este último no se encontraba solo, no tuvo más alternativa que escapar. Eso sí, terminó llevándose consigo el arma del zombie, ya que podría serle de mucha utilidad. Mientras tanto, un grupo de alumnos y miembros de la organización, al igual que el prota, se toparon con un grupo de jinetes, a los que no pudieron hacerle frente, viéndose en la obligación de escapar. Claro que en el camino perdieron a varios de sus hombres. A pesar de eso, los tipos mantuvieron vigilados al escuadrón de zombies, notando como un extraño chico bastante hábil había estado atacándolos de uno en uno para arrebatarles sus lanzas. Los entrenadores creían que se trataba de alguien experimentado, pero cuando los alumnos les explicaron que se trataba de Lu Shu, el tipo rango F, quedaron impactados. Mientras tanto, el prota continuaba atacando a los jinetes, en cada ocasión apoderándose de sus armas, ya que así conseguía despertar su odio y por ende obtenía muchos puntos para el sistema, gracias a lo cual obtuvo una nueva recompensa, con la cual esta vez consiguió llegar hasta el rango B. Así que ahora que no necesitaba más puntos de los zombies, decidió acabar con ellos de una vez por todas. Mientras tanto, los miembros de la organización junto a los alumnos habían creado una especie de emboscada para encargarse de los jinetes. Sin embargo, antes de que estos atacaran de una manera épica, el prota hizo acto de presencia, deshaciéndose de los zombies gracias a todas las lanzas que había robado. Los otros tipos quisieron aprovechar la oportunidad para darle apoyo, pero eso no fue necesario, porque antes de que estos consiguieran siquiera atacar, el prota acabó con cada uno de los jinetes. Pero bueno, después de eso, Mount, el tipo a cargo de la organización, se acercó al prota para pedir su colaboración en la misión, ya que sus habilidades podrían ser muy útiles para completar la grieta, además de que sus armas podrían ser repartidas entre los estudiantes para que pudieran defenderse. A pesar de eso, el prota se negó, ya que únicamente les daría algunas de sus armas a cambio de objetos de valor. Obviamente los estudiantes no estaban muy de acuerdo con eso, pero al final no tuvieron más opción que aceptar si querían tener un objeto con el cual protegerse. Gracias a esto, el prota consiguió bastante dinero, además de un nuevo par de zapatos. Pero bueno, una vez el grupo continuó con su travesía al centro de la grieta, Mount le comentó al prota que la mayoría
mayoría de estudiantes habían sobrevivido. Esto porque muchos de los miembros de la organización se habían sacrificado para mantenerlos a salvo. Y bueno, después de varias horas de recorrido, por fin consiguieron llegar al centro de la grieta, en donde se reunieron con muchos grupos que, al igual que ellos, habían trabajado en equipo para llegar hasta ahí. Claro que el prota no desperdiciaría la oportunidad para hacer más dinero, así que de nuevo comenzó a vender algunas de las armas que había obtenido a muchos de los alumnos en el lugar, con lo que poco a poco comenzaba a aumentar sus ganancias. Aún así, fue interrumpido por los miembros de la organización, quienes le explicaron que necesitarían tanto su ayuda como la de Dao, una chica de rango A que se había destacado en la grieta, ya que muy pronto comenzarían su travesía al núcleo, esta vez con un pequeño grupo integrado por los mejores peleadores en ese lugar. Por cierto, momentos después, el director de la academia Yi, quien había sobrevivido por su cuenta, se hizo presente, llevando consigo un árbol de frutas para que los alumnos recuperaran su energía vital. Además, Jinshu, el amigo del prota, había conseguido sobrevivir, así que este último le obsequió una de sus lanzas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que por la noche, un grupo de espías intentaba apoderarse del núcleo de la grieta por su cuenta. Afortunadamente, Lu Shu pudo sentir su presencia, capturando a uno de ellos y entregándolo a Jin, quien no dudó en acabar con él. Así que la misión para encontrar el núcleo de la grieta daría inicio en ese momento. Los mejores peleadores de la organización, junto a los alumnos que más habían destacado, descendieron hasta donde podrían encontrarse con dicho núcleo. Sin embargo, mientras descendían, el prota notó una enorme cantidad de energía espiritual en los alrededores, y una vez estuvieron en el fondo, notaron que los espías de antes se encontraban sin vida. En otras palabras, la misión era de clase S. Mientras tanto, una vez se adentraron aún más en la fosa, fueron interceptados por un grupo bastante grande de espíritus que quisieron acabar con ellos, y los cuales contaban con un poder considerable. A pesar de eso, parecían evitar a Lu Shu, ya que sintieron la presencia abrumadora que se encontraba dentro de él. Aún así, no perdió la oportunidad para unirse a la batalla. Pero esos no serían los únicos monstruos que tendrían que enfrentar. Esto porque entre más espacio recorrían, más bestias aparecían, como el caso de un ejército zombie de gran nivel que intentaba acabar con todo el grupo. A pesar de eso, los monstruos continuaban agrediendo a Lu Shu, ya que la espada que se encontraba dentro de él se encargaba de mantenerlos alejados. Así que al ver que no podría enfrentarlos, aprovechó la oportunidad para adentrarse por su cuenta en las profundidades de la grieta. Y luego de atravesar varias habitaciones, en las cuales por cierto los guardias no tuvieron el valor de atacarlo, al darse cuenta que portaba una espada sagrada, por fin consiguió llegar hasta la habitación que resguardaba el núcleo de la grieta. Afortunadamente la encontró en el momento justo, en el que muchos estaban por perder la vida, evitando que estos colgaran los tenis al desarticular la grieta, que antes de desaparecer, transportó a todas las personas dentro de ella al mundo real. Eso sí, el prota se había quedado con el contenido de su núcleo, pero bueno, una vez todo regresó a la normalidad, nadie podía encontrar el paradero de Lu Shu, así que llegaron a la conclusión de que quizá había perdido la vida. O bueno, eso hasta que el tipo de manera épica se hizo presente, mostrándoles quién era el verdadero prodigio de la escuela, al escapar sin ningún rasguño. Pero bueno, una vez entregó todas las armas que había obtenido en la grieta, se reunió con su hermana, quien había ido hasta el campamento para reunirse con él. Esto porque había pasado varias semanas sin tener noticias de su paradero, pero el prota le dijo que no se preocupara, ya que no tendrían que separarse más. Además, ahora contaba con el dinero necesario para darse la vida que siempre habían deseado. Por otra parte, una vez en su casa, el prota revisó las recompensas por haber completado la grieta, obsequiándole a Yu una especie de esfera oscura que podría mejorar el nivel de poder de su mejor invocación hasta ahora, quedándose para él con otra similar. Por otra parte, también echó un vistazo al núcleo de la ruina, la cual le permitía visualizar desde el plano astral todos los lugares del mundo, además de que también funcionaba como una especie de armería, con réplicas de las armas que el prota había obtenido durante la expedición. Lamentablemente, aquí termina este anime, con la organización creyendo que debían cuidarse del chico, además de prepararse para las grietas que estaban por aparecer. Pero tranquilos, al final del anime anuncian la segunda temporada, así que una vez salga les traeré el resumen. Pero para eso, este video deberá llegar a los 25,000 likes y 1000 comentarios con la frase hermanos. Y bueno, sin más, sayonara.